lo prometido es deuda y os habíamos... ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, Sí, Lo sí, sí. prometido es deuda y os habíamos prometido una visita al yacimiento de Tiermes, ¿eh? Al principio de pues vamos a empezar esa visita. Vamos a aprovechar hoy, aunque hace un día un poco revueltillo por aquí en Tiermes, como veis, hace mucho tiempo, ¿no? Y vamos a aprovechar para hacer una visita un poco más virtual y empezar y contar un poco también cómo es ese viaje, ¿no? Salimos desde Valladolid y Tiermes está yendo por la carretera de Soria. Pasaremos por Peñafiel, seguro que todos conocéis el museo de el castillo de Peñafiel. Ahora no es necesario entrar en Aranda, podemos ir por esa desviación de la autovía y llegamos y nos metemos ya en la provincia de Soria hasta San Esteban de Gormaz. San Esteban de Gormaz, lo que pasa por ahí es el Duero, hemos ido todo al lado del río Duero. San Esteban de Gormaz con una fortaleza que podríamos ver por el retrovisor y mirando hacia atrás en el autobús. Nos metemos hacia la montaña por los afluentes de ese río Duero hasta que llegamos a Montejo de Tiermes y al pie ya de las montañas y de las montañas del sistema central, muy cerquita ya de Guadalajara, y en el límite de la comunidad, en el límite de Castilla y León, encontramos este paisaje de Tiermes, que será una ciudad romana, y que bueno, veremos un poco, os intentaremos contar un poco cómo ha sido una experiencia en la que bueno, pues hemos estado trabajando, investigando en este lugar durante pues ya 12 o 13 años. Entonces, bueno, al final del viaje, ya en lugar de hacerlo volando, lo hacemos ya directamente en esa carretera de desvío que nos lleva hacia el yacimiento. Como veis, además, el día en que estaba grabado esto era un día fantástico, un poco más de luz de mañana, aunque la luz es un poco distinta a estas horas de la tarde. Sin embargo, veis cómo no hay nada, no existe casi ningún pueblo. Esta es una de las zonas más despobladas, de las 3 zonas más despobladas de toda Europa. Las otras 2 zonas, hace 2 años, cuando salió este ranking, las otras 2 zonas eran zonas de la estepa de Finlandia y de Noruega. Con lo cual, es una zona muy despoblada, como sabéis. Esa plataforma de Soria existe que tanto reivindican, ¿no? Y que por una parte la hace pues triste, ¿no? En cuanto a que hay muy poca gente viviendo en estas zonas, pero por otra parte también tiene un poco ese atractivo de meternos casi en un lugar donde es difícil casi plantearnos que haya habido una civilización y una población importante en periodo romano. Hace ya más de 2000 años, hace casi 2000 años, ¿no? Que pues no hay una población importante en este lugar, que se ha ido despoblando poco a poco, como digo, y gracias a esto que vamos a ver a la derecha, que es la venta de Tiermes, me gustaría que hubiésemos podido parar aquí a tomar un café y a la vuelta degustar alguno de los manjares de la zona, ¿no? que se sirven, ¿no? en este restaurante y hotel rural. Uno de ellos, por ejemplo, la fantástica cuajada, la miel de la zona, ¿no? La carne también, todos los productos, por ejemplo, de las setas que recoge Manolo, que es el que la regenta. Y a la izquierda no vamos a parar porque no tenemos mucho tiempo, pero está el museo de Tiermes, que pertenece al Museo Numantino, a la Diputación de Soria y por tanto al Museo de Numancia. Aquí la carretera, como veis, empieza a poner un poco más difícil. Esta curva esperemos que hoy la pasemos un poquito mejor porque con los autobuses está siempre un poco complicado, ¿no? Y sin embargo veis cómo nos metemos en un lugar fantástico, ¿no? Bañado por esta luz que lo hace todavía más mágico.
Al fondo lo que vemos a la derecha es el yacimiento de Tiermes a contraluz, y a la izquierda vemos otra de estas afloraciones rocosas donde estaban las canteras de la ciudad, donde veis algunas construcciones de pastores, donde están, por ejemplo, las colmenas de esa miel de la venta de Tiermes. Y esto, lo que estamos viendo a la derecha, que es una cosa que está un poquito descuidada, como veis, y donde estamos trabajando precisamente ahora, es la muralla de la ciudad, que es una muralla que os contaremos después, una muralla tardoimperial, una época concreta, romana, y que, como veis, vamos a cruzamos esa muralla, está cortando la carretera en la entrada, o sea, en la propia muralla, se convierte ya en un camino de gravilla, y llegamos a los pies de esa iglesia, una iglesia románica fantástica, ¿no? Que sirve un poco como entrada a este yacimiento. Y al fondo vemos cómo ese paisaje, esa vega del río, en este punto, prácticamente se abre, ¿eh? Y lo que vemos ahí ya en la parte del fondo, del final de esas montañas, son unos aerogeneradores que ya estarían en ese límite, y al otro lado de esas montañas estaría la provincia de Guadalajara. Fijaros cómo al final eh, estas imágenes, casi como si os las estuviese enseñando antes de bajarnos del autobús, y voy a aprovechar para quitar el sonido del autobús que me está ya un poco molestando. Vamos a apagar el motor y vamos a descender. Muy bien. Aprovecha para mirar a ver si hay alguien que haya venido en coche. Que sea Aprovechamos la para ver si reunión. alguien ha venido en coche y está pidiendo entrar en la La sala. reunión. Yo creo que no. Yo creo que Por si acaso, hemos venido estamos todos. todos, ¿no? Perfecto. Pues bien, aquí estábamos, ¿no? Y os voy a enseñar a contar un poco el lugar antes de bajarnos del autobús y poder caminar directamente por allí, ¿no? Y veremos estos restos, estos grandes cortados o grandes acantilados de roca, de una roca arenisca, como veis, y como habéis visto también en la imagen que os hemos mandado esta mañana, muy potente, muy atractiva, ¿no? Y que si no contásemos nada, pues podrían parecer casi algo muy parecido a aquellas imágenes que el otro día os enseñaba Sagra del famoso Crystal Valley, que es una formación geológica, es una formación natural, ¿no? Parece casi que lo de arriba, esas formas redondeadas, parece que están casi modeladas por la erosión, por el viento, ¿no? De la misma manera que las de abajo pues ha generado, ¿no? esos grandes escarpes de roca. Sin embargo, pues si entramos más en detalle y empezamos a acercarnos un poquito más, veremos cómo no son solamente producto de la naturaleza, sino que son producto también de la acción del hombre. Eh, mm, Viernes, nosotros siempre decimos que estos famosos acantilados de roca hay que entenderlos como un producto de muchas cosas, un producto natural, un producto geológico, un producto también antrópico, ¿no? ¿Qué significa antrópico? Pues que ha sido modelado a lo largo del tiempo por el hombre, y fundamentalmente, como veremos en este caso, en periodo romano, pero también en periodo antes de los romanos y en periodos también posteriores a los romanos. Es un paisaje fascinante, ¿no? Con esta imagen, con estas imágenes, estas que están bañadas por esta luz dorada tan fantástica, ha salido el sol, ¿no? Como salió el sol la primera vez que nuestro equipo, ¿no? Sagra lo puede corroborar, pusimos por primera vez un pie en Tiermes, ¿no? Eh, esta imagen de estos acantilados dorados, bañados por esta luz dorada de poniente, esta es la zona oeste del yacimiento, pues en realidad sobrecogían, ¿no? Y esto pues hace que, por una parte, trabajar en un lugar que tiene una memoria y que tiene una arqueología y que tiene, digamos, mucho peso, ¿no? del pasado,
y que por tanto forma parte un poco de nuestra propia historia, ¿no? Trabajar de una manera científica o trabajar de una manera únicamente basándonos en cuestiones en cuestiones, digamos, científicas o de conocimiento de ese lugar, no es lo único que vale, ¿no? Puesto que ya con estas imágenes podemos ver cómo el propio lugar en sí, el propio paisaje, para eso también hemos un poco dado algunas clases del paisaje y de cómo se ha ido construyendo el paisaje a lo largo, la idea de paisaje a lo largo de la historia, ¿no? Es muy importante, ¿no? Es inseparable. La memoria y el propio paisaje y ese atractivo que pueden tener estas imágenes de esta roca esculpida, de esta roca tallada, ¿no? Generando unas formas esto es el llamado graderío rupestre, ¿no? Que como veis son estos escalones tallados en la propia roca, aprovechando precisamente esa idea de una roca blanda, arenisca, fácil de trabajar para elegir un lugar, ¿no? y poder, eh, y poder contemplarlo de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque los romanos tampoco eran precisamente, no eran tontos, ¿no? Quiero decir, no estaban separados del disfrute del paisaje, por lo que a lo mejor en muchos casos se pueda contar, ¿no? Que los romanos simplemente actuaban de una forma funcional y obviamente era así, ¿no? Los romanos eran una civilización profundamente funcional, pero por cosas que ya hemos visto en clase, ¿no? Como por ejemplo la Villa Adriana o por ejemplo las arquitecturas de Roma, ¿no? O algunas también, obviamente, de aquí, que veremos también en los próximos días, pues obviamente no estaban separados tampoco de esa visión contemplativa de ese paisaje que se extendía, ¿no? A través, que se filtraba a través de estos vacíos, ¿no? En la roca que excavaban. Em, Fijaros, ¿no? Cómo existe una total integración entre estas dos cuestiones, el paisaje y por otra parte los restos de una ciudad que ha sido desnudada, ¿no? En la que solamente vemos algunas cosas, algunas marcas, algunas huellas más o menos grandes. Veis que algunos de estos cortes o algunas de estos retalles, ¿no? Son verdaderamente grandes, son verdaderamente importantes. Con estas imágenes, ¿no? Son unas imágenes bellísimas, bellísimas, fantásticas, ¿no? Prácticamente sobrarían completamente todas las palabras y sobraría también cualquier tipo de explicación, ¿no? Porque al final este carácter un poco a veces misterioso, a veces críptico, ¿no? De Tiermes es el que más nos seduce y a veces cuando nos explican las cosas, pues parece como que pierden, ¿no? Ese misterio que de alguna manera siempre ha rodeado al propio lugar y que obviamente siempre lo seguirá rodeando, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque quisiésemos explorar o quisiésemos conocer mucho este lugar, es precisamente por el hecho de ser una arqueología, y vuelvo hasta anterior, ¿no? Una arqueología que prácticamente en la que la roca está completamente tallada, pero no existe un sustrato por encima material que la cubra. Esto es muy importante en el mundo de la arqueología, puesto que precisamente esos sustratos que se han ido acumulando a lo largo del tiempo y que van dando lugar pues, a todos los escombros que caen sobre los antiguos restos de arquitecturas, a todas las capas que se van sedimentando, son las que nos van permitiendo datar o nos van permitiendo conocer lo que tenemos debajo. Esto que se llama estratigrafía es muy importante. Y sin embargo, cuando tenemos una roca desnuda, no podemos encontrar en ella, por ejemplo, una moneda que diga que esa roca ha sido esculpida en un periodo de tiempo determinado. Esto es algo que también va a caracterizar muchísimo el lugar. Esa imposibilidad muchas veces para poder datar cronológicamente o para poder conocer algunas cuestiones, puesto que no tenemos es roca viva, ¿no?
y no tenemos tanta información a nuestra disposición. Si contemplamos un poco el paisaje en toda su extensión, ¿no? Vemos cómo es como un lugar elevado, un cerro, ¿no? Con una llanura fluvial, en torno a una gran extensión, como veis, que se prolonga hasta las propias montañas y que, sin embargo, ¿no? Aquí, donde cambia la vegetación, también estará cortada. Lo veremos después en una fotografía desde el otro lado. Parece como que se extiende casi hasta el infinito, pero sin embargo aquí hay un corte que baja 40 metros hasta precisamente uno de los ríos existentes en el lugar. También es muy importante destacar cómo la propia geología o la formación geológica del lugar nos va a dar pistas de por qué, para entender un poco cómo funciona también la propia ciudad. El paisaje es como, yo siempre lo explico de esta manera. Se ve, por ejemplo, en esta imagen, todos estos estratos, no son horizontales, sino que están inclinados. Es como si todo un estrato sedimentario se hubiese inclinado, ¿eh? Lo veis, por ejemplo, en estas imágenes que os pongo. Es como si todo estuviese inclinado y a su vez después se hubiese erosionado. Y es que así ha sido. Primero se inclinó por una acción geológica y entonces todos los estratos los encontramos a 8 grados. No son horizontales, sino que están inclinados 8 grados. ¿Esto qué es lo que hace? Pues hace que todavía nos encontremos en una situación mucho más casi de desequilibrio. Lo veremos después en algunas imágenes, ¿no? Porque los propios estratos están 8 grados inclinados, sin embargo, la arquitectura, como sabéis, o nuestras casas, no están inclinadas, sino que tienen unos estratos completamente horizontales, ¿no? Por lo tanto, en ese paso de unos estratos que están inclinados a una arquitectura que se desarrolla horizontal, es donde el hombre, ¿no? Tiene que actuar sobre este paisaje para poder, digamos, asentarse en él, ¿no? Estas imágenes, ¿no? Nos explican un poco cómo el paisaje de Tiermes no es únicamente, no se concentra únicamente en su acrópolis. Esta es una acrópolis, ¿no? Es el lugar elevado, ¿eh? Es el lugar donde estaba el centro de la ciudad, por así decirlo. No sabemos de qué manera se extendía y cuál es la extensión final de esta ciudad. Es un lugar que aprovechan una población anterior a los romanos, los celtíberos, ¿no? En este lugar esos celtíberos se llamaban arébacos, ¿eh? Y que se ponen en la parte más alta. La parte más alta es este punto, 1234 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Un lugar privilegiado, un lugar muy pequeño, donde establecen su templo y donde se asientan, ¿no? Pero de la misma manera que aquí había celtíberos, en muchos otros puntos elevados de toda esta zona había también poblaciones celtíberas. ¿Por qué los romanos, cuando llegan a este lugar, de entre todas esas poblaciones celtíberas de la zona, desde esas poblaciones anteriores, por qué deciden, obviamente, también atacar? Tiermes sufre como una especie de asedio un poco, bueno, bastante también guerrero, ¿no? No tan famoso como el de Numancia, pero bastante también importante durante años, ¿no? Posterior a Numancia, y deciden escoger este lugar. Yo creo, o creemos, ¿no? Que un poco esta situación de todo el paisaje que permitía desde este lugar elevado, no solamente muy metido en las montañas, pero con todo esto, que es una plataforma fluvial extensa, que les permitía pues tener producción agrícola, producción ganadera, que les permitía controlar muy bien los accesos. Esto es el final de uno de los afluentes del río Caracena, ¿no? De uno de los afluentes del río Duero, como veis aquí muy encajonado. Por lo tanto, simplemente controlando el lugar en este punto, en este lugar, ¿no? Que es por donde hemos llegado y por donde llegaba una de las calzadas,
y siendo capaz de defenderse también a partir de esto, que os decía que era una muralla natural de 40 metros de profundidad, ¿no? Pues podían, al fin y al cabo, pues tener este ámbito de dominio de la ciudad y de dominio también visual, como veíamos antes en esa fotografía aérea. Este es el área, lo que llamamos un poco área de protección de la ciudad, y esto es la Acrópolis, ¿no? Que es obviamente donde se desarrolla y donde veremos los restos más importantes. Pero sí que me gustaría, ¿no? Hacer un pequeño viaje, ¿no? Por toda esta zona, en la que obviamente no es que Tiermes sea una cosa aislada, sino que existen muchas construcciones, existen muchas alteraciones de esa roca para poder aprovecharla y para poder, digamos, habitar todo ese paisaje. Este es el farallón de roca que está justo, que veíamos antes al llegar a Tiermes, a la izquierda, ¿no? Es el de las canteras de la ciudad, una de las canteras de la ciudad, y que ahora, sin embargo, como veis, está aprovechado de una manera fantástica por algunas de esas majadas de los pastores que aprovechan los abrigos, ¿no? Los lugares, los recovecos de esa roca para poder también vivir dentro de ellos, ¿no? O tener su miel, sus ovejas, sus majadas, etcétera. Son estos restos de la arquitectura popular que no es que sea como la romana, que veremos después, puesto que la romana seguramente que fuese un poquito más ambiciosa, un poquito más refinada que esto, ¿no? Pero sí que se puede asemejar, en cierta manera, a la vida, ¿no? Que podía haber en la ciudad de Tiermes, ¿eh? Como digo, un poquito más refinada. Quería traer estas imágenes fantásticas, ¿no? De cómo esa roca se talla en el lugar para sacar sillares. Esta roca en concreto se talla para sacar sillares de la muralla, que son los sillares más grandes que hay en el yacimiento de Tiermes, y que como sabéis, se metían unas cuñas de madera, ¿no? Y se utilizaba también agua y unas cuñas para poder extraer esa roca, y que hoy en día quedan como unas huellas, obviamente, de esa cantera que se queda pues a medio extraer, ¿no? E incluso encontramos algunos de los sillares que no se sabe por qué, porque se partieron, porque se rompieron tal, pero se quedaron allí todavía abandonados, ¿no? En esa cantera. Esto es casi un sillar. Al fondo vemos esa ermita y vemos esa muralla de donde se llevaban los sillares que se extraían de este lugar, ¿no? Esa muralla que se construye en este punto, ¿lo veis, no? Y la ermita. Si seguimos un poco yéndonos hacia eso, uno de los accesos que os decía antes de la ciudad, por ese río, por ese cauce del río Caracena, y que aquí ya se llama río Tiermes o río Manzanares, vemos como casi a las afueras de la ciudad, pero muy cerca, se encuentra en esa confluencia del río con la roca que viene, con ese corte de roca, se encuentra la necrópolis de la ciudad. La necrópolis que venía funcionando ya en periodo anterior al periodo romano, en periodo celtibérico, y que después incluso sigue teniendo, después de los romanos, algún tipo de enterramiento en este lugar. Las necrópolis romanas siempre se localizaban fuera de las ciudades, obviamente un poco como siempre ha ocurrido, ¿no? Pues por cuestiones obvias, ¿no? De salubridad, etcétera. Pero también se localizaban en los caminos de acceso. Como sabéis, por ejemplo, los romanos, en algunas de las vías muy importantes de Roma, como por ejemplo puede ser la Vía Apia, pues existen cementerios monumentales pues de gran valor, ¿no? Con tumbas, con elementos y edificios funerarios importantes. La necrópolis de aquí aprovecha precisamente esa presencia de la roca para, fijaros en esas estelas, ¿no? En esos cortes verticales que tenemos en la parte superior, para generar un simbolismo de un lugar sagrado. Probablemente esas estelas, aunque no se pueden datar, ¿no? Probablemente fuesen incluso anteriores a los romanos y respondiesen a ritos celtibéricos, ¿no? En el otro lado, estábamos aquí antes, fijaros, os decía, en ese corte natural, fijaros qué
obra de qué operación generaban en el periodo romano para, por una parte, defenderse a través de todo este corte, pero por otra parte poder circular y comunicar Tiermes, en este caso con Confluentia, que Confluentia era Segovia, Segovia, otra de las ciudades más importantes del periodo romano y que más o menos tiene un tamaño muy parecido a Tiermes, lo que es el casco, la almendra del casco de Segovia, más o menos tendrá un tamaño muy cercano a lo que es la ciudad de Tiermes, el cerro de Tiermes. Fijaros en esas imágenes de esa gran operación, de ese corte de una trinchera para poder descender ese barranco, ¿no? Y poder, a través de estos, obviamente en curva, porque si no la pendiente sería tremenda, y poder bajar a ese río y poder continuar nuestro camino y poder gestionar, digamos, las comunicaciones de la ciudad de Tiermes, ¿no? ¿Mm? Eh, Claro, esta presencia, ¿no? De esta arquitectura rupestre, de arquitectura que aprovecha el soporte de la roca, no solamente en periodo romano, sino anteriores, como demuestran estas fotografías de principios del siglo XX, ¿no? De Juan Cabré, la que dice, bueno, en el lugar siempre ha latido esta admiración, ¿no? Por todos estos restos que tienen que ver con las arquitecturas rupestres, ¿no? Estas criptogramas escritos con los que se fotografían estos dos niños, ¿no? A principios, como digo, en el año 1917, que me parecen unas fotografías fantásticas, ¿no? O la de estos abrigos de roca, abrigos un poco como el que yo llevaba puesto antes, ¿no? Estos lugares, estos refugios, ¿no? De los pastores que no solamente habían sido utilizados en época romana, sino que habían persistido, habían pervivido también hasta la actualidad, en un lugar que, bueno, en la población era muchísimo mayor en época romana. No sé, no me atrevería a dar un dato de cuál es la población de Tiermes en época romana, puesto que es muy difícil saber cuál era la extensión de esa ciudad, pero estoy completamente seguro que muchísimo mayor que la que tenemos hoy en día, con una serie de pueblos que se han ido poco a poco abandonando, pero siempre ha persistido esa idea de volver a Tiermes, ¿no? Todos los lugareños, en estas fotografías de principios del siglo XX, en concreto, esta fotografía hecha por el conde de Romanones, uno de los estudiosos más importantes, ¿no? En arqueología de principio del siglo XX, ¿no? Vemos cómo posan casi como diciendo, bueno, este es nuestro lugar, aunque perteneciesen a pueblos muy distintos, de la misma manera que hoy siguen acudiendo a la venta de Tiermes, ¿no? A lo que veíamos antes, al bar y restaurante de Manolo, ¿no? Pues el lugar siempre ha pertenecido a ellos, ¿no? Y estos restos, algunas veces crípticos, no sabían muy bien, ¿no? No se conocía muy bien cuáles eran estas funciones. Esta, obviamente, era una trinchera de acceso a la ciudad en la parte más escarpada que constituía una de las vías, ¿no? Y que constituía una de las puertas, la puerta oeste de la ciudad de Tiermes, ¿no? O aquí posando, lo que veremos después, que es uno de estos restos del acueducto, ¿no? Esa galería que, como veis, se excava lateralmente en esa montaña y que ahí, al final del todo, no se convierte en una galería completamente subterránea. Claro, porque también esos restos convivían, sobre todo con la presencia de la iglesia, de una ermita, perdón, una ermita que antes había sido seguramente iglesia o está fundada sobre una de las iglesias de uno de esos monasterios medievales que también existían en esta zona y que habían dado una continuidad un poco a saltos, ¿no? Casi como la población de Tiermes se ha mantenido como a saltos desde época romana, ¿no? En época medieval hay esa asistencia de algunos monasterios, pero no están tampoco documentados, pero después, durante todo, y lamentablemente ahora en mayo no se va a poder celebrar, ¿no? Pero se ha seguido manteniendo esa tradición de una romería, la romería de la Virgen de Tiermes, ¿no? Donde de alguna manera pues la gente de ese lugar, ¿no? La gente de toda la zona pues sigue acudiendo en tropel, ¿no?
ahora mismo, como digo, esto parece como faltan distancia, la distancia de la separación, ¿no? del metro, de los 2 metros, ¿no? Pero es casi impensable, pero se celebraría en estas fechas esa romería de la Virgen de Tiermes, ¿no? Incluso, bueno, pues este es el lugar donde muchas veces empieza, obviamente, la visita, ¿no? A refugio, en los días en los que hace un poquito más de frío, ¿no? Y donde, en este caso, fotografía estamos en el mayor viaje que jamás hemos vivido, sí, uno que nos cambiará para siempre. Y sin salir de casa, aprendemos costumbres nuevas. tenemos alguna Descubrimos interferencia. ¿Podríais silenciar el micrófono? Vale, gracias. Aquí tenemos en primer plano a Pablo Arribas, que es uno de los arqueólogos que trabaja con nosotros en Tiermes, ¿no? Explicando a este grupo de estudiantes nuestros de hace 2 años, ¿no? En uno de los cursos de los cursos que organizamos en Tiermes, en los que llevamos también a los alumnos a trabajar a este lugar, ¿no? Aprovechando precisamente este lugar fantástico de esta ermita con estos capiteles que, como veis, capiteles románicos, en alguna ocasión también utilizando los propios restos de piedra de la ciudad romana y tallando pues escenas como por ejemplo escenas de batalla, de justas, ¿no? Como esta tan fantástica. El románico soriano es uno de los románicos más interesantes, ¿no? De toda nuestra región. En esta zona, por ejemplo, pues también podemos encontrar otros ejemplos fantásticos como San Baudelio de Berlanga, por ejemplo, ¿no? A unos 40 minutos de Soria, también una zona muy despoblada, ¿no? Os pongo este plano porque siempre me ha gustado muchísimo, ¿no? Este es el plano que dibuja el conde de Romanones, que obviamente no tiene mucho detalle, no tiene mucho detalle, pero que sí que identifica, bueno, pues en Tiermes, ¿qué hay? Pues hay una iglesia, hay unos restos que están elevados en un montículo, pero que no se sabe muy bien. Se pensaba que era un depósito de agua, porque uno de los acueductos llegaba a este lugar, ¿no? Y como veis, lo que más le interesa es decir, bueno, esto es una acrópolis, es un lugar elevado, es un lugar circundado, ¿no? Por grandes paredes de roca, donde van apareciendo restos que en muchos casos, pues él se aventura, ¿no? A través de esas letras a dar unas descripciones, pero obviamente poco se conoce de ellos. Pero me gustaba mucho porque aquí, este es el único plano que alguien dice, no sé si de una manera inventiva o real, ¿no? Pues el conde de Romanones quiere vislumbrar en esa llanura, en la que ahora pastan las ovejas, ¿no? Pues quería vislumbrar determinados restos de una ciudad que se extendía más allá del cerro, ¿no? Y os decía que pastaban las ovejas porque en esta fotografía, que son un conjunto de fotografías que nos interesa muchísimo cuando trabajamos en estas cuestiones, en cuestiones de paisaje, de arqueología, son las fotografías que hace el ejército americano en 1951 y una serie anterior en 1951 y 57, en 2 series, ¿no? Y que como veis, Tiermes, dentro del propio yacimiento, pues hay una serie de muros que son cercas de los pastores, en algunos casos terrenos cultivados, ¿no? Nos gustan mucho estas fotografías porque reflejan el paso de una España que en aquel tiempo era una España fundamentalmente agrícola, ¿no? Rural, ¿no? Y un paso antes de que se produjese la gran expansión de algunas ciudades, ¿no? Por ejemplo, se ve muy bien cómo eran las periferias de algunas ciudades que después se ocupan, ¿no? O cómo era incluso la producción agrícola, ganadera, de pequeñas artesanías en algunas poblaciones o en algunos pueblos que después se transforman, incluso hay concentraciones parcelarias, cambia el tamaño de las parcelas, como sabéis perfectamente, ¿no? Y se producen cambios bastante importantes en cuanto a la distribución del paisaje. Nos gusta mucho porque aquí, en algunas de estas líneas, pues existe un principio casi de superposición de decir, bueno, si yo ya tengo un muro, ¿no? Pues un muro que existe, un muro que aflora, a lo mejor romano, ¿no? Pues muchas veces aprovechando esa cimentación del muro, pues construiré encima mi muro de pastores, mi muro de mi cerca, ¿no? Apilando una serie de piedras y aprovechando la cimentación antigua, ¿no? Otras veces no, otras veces las piedras se situarán
se situarán, estos son esos muros a los que me refiero, ¿no? Fijaros, ¿no? Cómo hay de todo, hay muros que son reales, hay muros, o sea, que son antiguos o son romanos, o son restos de muros romanos y otros muros de esos pastores. Y como veis, como el yacimiento de Tiermes hoy en día tiene una particularidad, que no está vallado, no está vallado. Como veremos en Clunia, que sí que lo está desde hace unos años, Tiermes, sin embargo, sigue perteneciendo un poco a todo eso, sigue perteneciendo también a esas fantásticas ovejas que nos dan la leche para hacer la cuajada con miel, ¿no? Que podemos degustar en la venta de Tiermes, ¿eh? Y que tiene una particularidad, ¿no? Tiene esa especie de antifaz y por eso se las llama ovejas ojaladas o jaradas, ¿no? Hay las dos acepciones, ¿no? Y fijaros, se produce a través del paso del tiempo, ¿no? Pues un aprovechamiento del suelo del lugar, ¿no? A través de la propia roca, de los muros excavados en esa roca o de las construcciones excavadas en esa roca, pero también de esas nuevas, de esas construcciones también que se han ido superponiendo, casi como en un palimpsesto. Nos gusta mucho el concepto de palimpsesto. El palimpsesto es un concepto que tiene que ver con los códices antiguos, con los códices que se escribían, ¿no? Los grandes códices, sobre todo de iglesias, que se escribían, como sabéis, con esos grandes formatos y que muchas veces pues, se aprovechaba el propio papel para borrar y volver a escribir de nuevo encima, pero siempre quedan unos restos que se quedan contenidos, ¿no? en ese papel, ¿no? Como marcado, la tinta penetra y entonces se produce una superposición de textos, ¿no? Eso es lo que se llama palimpsesto, ¿no? Esa superposición de diferentes textos y que en el caso de paisaje también se produce la superposición de diferentes tiempos, ¿no? Porque al final se va sedimentando el lugar y se van construyendo, se va tapando lo que hay debajo y se va construyendo lo que hay encima, ¿no? ¿Mm? Por lo tanto, cuando nosotros, cuando trabajamos con Tiermes, siempre es fundamental estudiar esas vistas aéreas que nos van proporcionando ahora pues las nuevas tecnologías, ¿no? Los vuelos con helicóptero en los años 80, los vuelos con drones en la actualidad, los modelos también tridimensionales que podemos conseguir ahora y que luego os enseñaremos, ¿no? Todo esto nos va dando una información muy importante porque ante la imposibilidad de excavarlo todo, ¿no? Porque es una extensión grandísima y que, como os digo, prácticamente hay poca tierra aquí, es decir, hay poca posibilidad de excavar porque los restos están casi a flor de piel, ¿no? A flor de la propia superficie, ¿no? A nivel de la superficie. Y nos diréis, bueno, entonces si están tan cerca, ¿por qué no los excaváis? Porque tendríamos el problema para protegerlos, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con lo que excavamos? Tendríamos que poner una gran cubierta cubriendo absolutamente zonas extensísimas del yacimiento, porque la roca arenisca se deshace completamente. Con lo cual, ante esa imposibilidad tenemos que recurrir, por ejemplo, a estas fotografías aéreas que nos van dando pistas y que nos van permitiendo muchas veces entrar en el detalle, cosas que a veces no se ven a nivel de suelo, sí que las vemos a nivel de cielo, ¿no? A través de las sombras, a través también de una vegetación cambiante, de una vegetación que permite en algunas ocasiones del año o con determinadas sombras a una hora del día determinada, poder empezar a ver desde el aire cosas que, como digo, pueden estar tapadas o pueden estar nubladas, ¿no? Por la vegetación a nivel terrestre. Y de esta manera nosotros vamos teniendo en cuenta todo, teniendo en cuenta todas estas capas que genera el paisaje, la roca, los cortes de esa roca que se ven desde arriba, la propia vegetación, los pastores, etcétera, todo forma, digamos, parte del paisaje que vemos hoy en día y forma parte de la experiencia del lugar, ¿no? Pero sin embargo, es necesario, o se nos hace necesario muchas veces limpiar esto, ¿no? Para
quedarnos con lo esencial y ser capaz de explicar a la gente cómo funcionaba esto cuando, por ejemplo, era una ciudad romana, ¿no? ¿Qué eran estas trincheras? ¿Dónde estaban las distintas plataformas? ¿No? ¿Cómo se circulaba por aquí? ¿Dónde se apoyaban esas viviendas? Todas estas cuestiones que a veces necesitamos casi como limpiar virtualmente. No hemos quitado absolutamente, obviamente, ningún árbol, ¿no? Ni nada de vegetación en Tiermes, ¿no? Pero, sin embargo, lo tenemos que ver desde un punto de vista, desde el dibujo, desde nuestra interpretación y un poco desde esa comprensión, ¿no? de cómo se puede explicar el asentamiento de la ciudad. El asentamiento de la ciudad que se produce, como os decía antes, aquí. Este es el templo, los restos del templo celtibérico, encima de los cuales, debajo de los cuales, ¿no? Se encuentran, ¿no? encima los restos del templo romano. Fijaros a través de este vídeo, ¿no? cómo un poco se cuenta esto. La ciudad romana de Tiermes se asienta poderosamente a más de 1200 metros de altura, sobre una colina de arenisca roja, caracterizada por unas terrazas geológicas que se elevan en medio de una llanura fluvial, rodeada por las altas montañas de la Sierra de Pela y por el escarpe del río Pedro, que concretan topográficamente la extensión de los terrenos soberanos y visualmente controlados por la ciudad. La implantación urbana de Tiermes se puede explicar a partir del binomio topografía-construcción, partiendo de su geomorfología característica y a través de una serie de niveles de aproximación que descienden desde la escala territorial a la escala arquitectónica. El cerro o cuesta geológica está coronado por una línea o cresta superior que actúa como eje divisor de aguas, organizando la ciudad en dos partes, la cara norte y el frente sur. A lo largo de este eje, y aprovechando la topografía elevada, se han localizado a lo largo del tiempo las construcciones más relevantes. La fisura que vemos en primer plano es la puerta oeste, esa gran trinchera que asciende hacia la parte superior. El templo romano, construido sobre uno antiguo celtibérico, el conjunto del foro romano, los monasterios medievales, y la ermita románica, que aún se conserva como un hito en el lugar. Este eje se prolonga hacia el este y oeste en los caminos históricos y calzadas romanas que daban acceso a la ciudad. En el extremo occidental y en el punto más escarpado se construyen dos infraestructuras vitales para el desarrollo urbano del cerro, que organizan el esqueleto urbano de la ciudad. La gestión del agua, que llega a este punto a través de un acueducto desaparecido desde el oeste y que se bifurca aquí en dos ramales, el ramal norte y el sur. Y la puerta oeste, junto con un sistema de trincheras excavadas que conectan las cuatro plataformas urbanas, por las que discurren las calles principales de la ciudad. En el último nivel de escala, una serie de viales secundarios y transversales salvan diferencias topográficas puntuales,
siguiendo un gradiente que va desde lo público a lo privado, integrados dentro de un sistema de construcción topográfica jerarquizado y ramificado, en el que la arquitectura de viviendas en el borde constituye el último nivel. En este punto, la llamada arquitectura rupestre representa el aspecto más singular de la construcción en Tiermes, con un aprovechamiento intensivo del borde rocoso. La topografía geológica se pone al servicio de las construcciones romanas y se confronta con la tecnología de construcción del hombre, en un balance entre la adaptación y la transformación topográfica. Bueno, ahondando un poco en lo que nos ha contado mi alter ego, aquí que le he mandado a Tiermes el otro día para grabar esto, es importante eso, destacar cómo la parte superior, ¿no? Donde se coloca toda esa cresta, que se llama cresta a la parte, a la línea de máxima pendiente geológica, ¿no? Esa coronación, ¿no? De todo esto. A partir de ahí podemos explicar un poco cómo funciona la ciudad, ¿no? Cómo se desarrolla eso, ¿no? Antes os contaba esa idea, ¿no? De que la ciudad, de que los estratos se producen de una manera, están inclinados 8 grados. Y eso es lo que explica, por ejemplo, estamos viendo una panorámica de todo ese frente sur, explica cómo sí que existe esa inclinación en el paisaje, la inclinación de todos esos estratos. Y sin embargo, fijaros cómo la ciudad, ¿no? Pues va aprovechando, algunas calles no se nivelan, obviamente siguen esa pendiente, pero existen algunas nivelaciones, algunas plataformas horizontales para poder vivir dentro de este lugar, ¿no? Creo que es casi, obviamente si fuésemos a Tiermes no lo veríamos ni siquiera con tantísimo detalle, ¿no? Es lo que nos permite también verlo un poco desde fuera, puesto que, bueno, todo este paisaje es muy amplio, ¿no? Y en este caso esta fotografía pues habría que alejarse bastante, ¿no? Pero sin embargo, veis el tamaño de las personas, ¿no? Frente a estos cortes que tienen hasta 15 y 20 metros en algunos puntos, ¿no? Y cómo van apareciendo esos estratos, ¿no? Esos estratos que, fijaros, esto es una terraza natural por donde circula una de esas calles que decíamos. Obviamente todo esto no ha sido cortado por el hombre, ¿no? Simplemente aprovechando que existían una serie de erosiones diferenciales, ¿no? Y que hacía que hubiesen unas terrazas ya naturales, se aprovechan esas terrazas para construir las calles, para construir las viviendas también en torno a esas calles, ¿no? Hay una transformación importante de la propia roca, ¿no? Pero existe también, obviamente, una erosión anterior a todo esto, ¿no? Es muy importante, por lo tanto, el agua. La construcción de una ciudad, como sabéis perfectamente, la construcción de una ciudad romana, los romanos proveían perfectamente ese abastecimiento del agua a todas sus ciudades. Llevaban a un equipo, ¿no? De ingenieros que controlaba perfectamente cómo llevar el agua a las ciudades romanas, incluso con algunas veces con canalizaciones larguísimas, ¿no? Con canalizaciones de kilómetros para llevar el agua al punto donde creen que es conveniente construir la ciudad. Si no la tenían ya allí, a través de pozos o a través de sistemas de recogida del agua de lluvia, que también utilizaban, pero normalmente necesitaban un poco más de aporte, un acueducto. En Tiermes no sabemos muy bien
os decía que había una supuesta llegada a este punto de un acueducto, ahora os mostraré de dónde viene, ¿no? Y que desde este punto se ramifica en dos. Aquí existirían seguramente un sistema de distribución del agua, ¿no? Y estos dos acueductos vertirían fundamentalmente o suministrarían fundamentalmente el agua primero a esta ladera de la ciudad y luego a esta otra. Los acueductos, como sabéis, igual que pasa hoy en día con nuestros acueductos, porque de hecho acueducto pues es el conducto, ¿no? del agua, así se llama, aunque todos tengamos en la cabeza el acueducto de Segovia, ¿no? Los acueductos a veces están construidos por encima de tierra, ¿no? Como el acueducto de Segovia, y a veces están excavados, como pueden ir nuestras galerías de nuestros conductos de agua en la actualidad. Se piensa que, una de las teorías, que existía un manantial a unos 4 kilómetros del yacimiento, cerca del pueblo de Pedro, y existía un recorrido que no sabemos si era lineal o a lo mejor seguía alguna de estas líneas, ¿no? O la propia pendiente, para llevar con una pendiente mínima, puesto que, como ocurre en la actualidad, la pendiente del agua es prácticamente horizontal, ¿no? Es mínima, es del 0,5%, para llevar el agua a este punto. Esto, el replanteo de todo esto, el replanteo topográfico, el replanteo de los ingenieros romanos para hacer estas construcciones era muy complicado, y era difícil de comprender cómo lo podían hacer hace 2000 años, ¿no? Pero conseguían hacerlo de una manera muy precisa, ¿no? Fijaros cómo, teniendo en cuenta aprovechando precisamente la roca, llevaban a través de estos canales, esta fotografía que veíamos antes, ¿no? Esto es precisamente uno de esos canales de la zona norte del acueducto y que se pueden recorrer hoy en día con alguna dificultad. Estas son imágenes que me gustan muchísimo y que hemos estado rescatando para esta clase de la primera visita que hicimos en Tiermes en el año 2007. Con esa luz de poniente que decíamos, ¿no? Fijaros cómo fue uno de los días en los que recorrimos esos acueductos y nos dimos cuenta de la magnificencia que podía tener la construcción de una ciudad romana. Es decir, si lo que queda es casi el resto del conducto del agua, ¿no? de la tubería del agua, si eso es lo que nos queda, ¿qué es lo que se habrá perdido? Obviamente esa pregunta hay que hacérsela, ¿no? Es como si quisiésemos explicar lo que tenemos hoy en día en nuestras ciudades a través de los restos de nuestras arquetas y de nuestras galerías de saneamiento, ¿no? Pues esto es lo que tenemos en Tiermes, ¿no? Se pueden caminar, hay, como veis, zonas donde se han erosionado, donde se han caído, ¿no? La propia roca y hay saltos, ¿no? De ese acueducto, no está completo, pero era una galería de unos 70 centímetros de anchura, que es la anchura de una persona, y con arquetas de distribución, con todos los elementos que puede tener ahora o que tiene ahora una galería de distribución de agua, y que, como veis, fijaros, esta es una niña que nos acompañaba, la hija de una profesora que nos acompañaba en esta primera visita. Leonor es bajita, ¿no? Y fijaros que, bueno, eran galerías pensados para obreros más bajitos en época romana, 1,40, 1,30, 1,30, 1,40, ¿no? Y con unos retalles en este punto, porque este acueducto en toda su extensión estaba tapado seguramente con tableros de madera para evitar que entrasen a ese agua impurezas, etc. Pero fijaros de qué manera la propia roca se utiliza para hacer que estas grandes fisuras, que al cortar obviamente se nos puede caer abajo, ¿no? Pues se van cada poco poniendo unos arcos que hechos también con la propia roca del lugar, que hace que permita soportar los esfuerzos y que todo esto no se nos derrumbe. Es una arquitectura de un detalle, de una galería que, como digo, puede hecha con un esmero que puede perfectamente
evocar lo que podría estar encima de esto. Si así eran las galerías de los acueductos, ¿cómo sería la ciudad, ¿no? Pero esto también es muy bello, es tan bello que esta es la llegada en la zona norte, lo veíamos antes en el vídeo, en la foto, desde arriba, ¿no? Cómo llegaba a una zona muy, muy cercana a lo que hoy se conoce que es el Foro Romano. ¿Por qué antes de hace unos años se pensaba que el Foro Romano era un gran acumulador de agua, un gran depósito de la ciudad? Precisamente por la llegada de este acueducto en este punto. Y porque el Foro Romano tenía, luego creo que en una fotografía os lo puedo enseñar, tenía unos canales de drenaje que hacían que para echar el agua fuera del agua del terreno, ¿no? Para drenar el agua del terreno y que no hubiese humedades dentro del foro, ¿no? Pues se pensaba que esas galerías, que esos canales de drenaje eran precisamente los conductos del agua, y no, el foro era un edificio de tales dimensiones que lo que parecía una acumulación era realmente un drenaje para evitar la humedad. Esta es la imagen de ese acueducto llegando a la zona del foro que, bueno, nos parecía tan bello que hasta lo tomamos y veréis por ahí en alguna de las diapositivas el logotipo, ¿no? de Tiermes Laboratorio Cultural, lo tomamos un poco como logotipo para el propio yacimiento, ¿no? Porque son realmente característicos, ¿no? Este es el otro ramal, el ramal que va por la cara sur de la ciudad, ¿no? Fijaros, en este caso lleno de agua del agua de lluvia, ¿no? No tenía mucha altura, se ha documentado que no ha circulado muchísima altura de agua, tan solo unos centímetros, ¿no? Y eso, en cierta manera, pues desconcierta un poco, porque, bueno, pues muy poca caudal de agua llegaban a estos acueductos. Esto se ve siempre en marcas que se dejan, ¿no? de la propia cal que va depositándose, ¿no? en ese suelo. Fijaros cómo nos podemos meter por esos acueductos, como digo, muy, 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 muy estrechitos, 70 centímetros, ¿no? Y en algunos puntos, pues claro, no podemos seguir, pero sin embargo no podemos seguir, pero nos podemos asomar a ese fantástico paisaje, ¿no? Se convierte casi en unas ventanas improvisadas, ¿no? En las que enmarcamos ese paisaje que tenemos fuera. Este acueducto obviamente tendría una continuidad. El final de esto pues se habrá derrumbado, o bien también a veces serán completados con construcciones de madera. Donde no tenemos soporte para hacer un canal, pues podemos completar y construir un acueducto de madera o de piedra, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Segovia. Vamos a ver a continuación dos vídeos, en el primero de ellos presentado por Sagra, que aprovechando estos vídeos que tenemos, y el segundo y contando también una intervención que hemos hecho en una parte del canal, del canal sur, ¿no? Una pequeña intervención de protección que hemos hecho en los últimos años, y el segundo de ellos presentado por Isaac Moreno Gallo, que es un ingeniero del que hablamos el otro día en una clase sobre calzadas romanas. Es un ingeniero con el que estamos trabajando también en una obra, en una calzada en Soria, muy cerca de Tiermes, y que tiene una serie documental en televisión española muy interesante que se llama Ingeniería Romana, y en este caso hablando sobre Tiermes, ¿no? La ciudad romana de Tiermes se encuentra al sur de la provincia de Soria, construida sobre una gran roca de arenisca, transformando los restos de la ciudad celtíbera original. La roca blanda permitió ser tallada para albergar las bases de las construcciones urbanas, tanto los complejos monumentales como las domus o las casas de varios pisos que se anclaban a los escarpados acantilados artificiales. Este es el acueducto. Uno de los elementos más singulares que aún se conserva de la ciudad romana es el acueducto. Llegaba desde el oeste, atravesando el valle, para distribuir el agua a toda la ciudad, y se separaba en dos ramales, el ramal norte y el ramal sur, directamente excavados en la roca. El ramal sur incluye una parte excavada visible y una parte subterránea, que se adentra hasta el corazón de la ciudad.
En origen, el sistema estaba probablemente protegido por las construcciones de las viviendas adosadas en la roca, pero en la actualidad se encuentra desprotegido y abierto al paisaje. El proyecto de intervención en el acueducto romano es una actuación mínima, realizada con un coste muy reducido, que permite la visita de la zona más interesante del ramal sur, tanto en su parte visible como en su parte subterránea. Para mejorar la accesibilidad y protección del visitante, se diseña un sistema constructivo repetitivo en forma de módulos de acero que se van adaptando a las formas de la roca con un marcado perfil topográfico. Las piezas se van adaptando al recorrido y permiten dar continuidad al nivel del suelo y proteger en aquellos puntos en los que se ha erosionado la pared del canal. Se utiliza una celosía de acero microperforado que desde fuera cierra visualmente el conducto y desde dentro dibuja un límite que se desmaterializa y se abre al paisaje. El resultado es muy poderoso formalmente y con una fuerte carga plástica en su relación con el majestuoso paisaje artificial de Tiermes. Y ahora nos metemos dentro. Este túnel tiene casi 200 metros de longitud. Como singularidad que solo se ve en pocos casos, observamos que los pozos de registro tienen un rebaje en el fondo que hacía las funciones de arenero. Es decir, un recipiente para recoger los sólidos sedimentados que el agua arrastraba. A este método para separar los sólidos del agua se le llama decantación. Así que estos areneros son pequeños decantadores. Lo que no se ve en esta reconstrucción es que os animamos a que también veáis este capítulo completo, Ingeniería Romana, Acueductos. Lo que no se ve es que esto que está iluminado por la luz es el final de un tubo, de un pozo excavado que comunica y que a través de los cuales de estos pozos no ventilaba. No solamente era el arenero debajo, sino que ventilaba la parte del acueducto, ¿no? Algo muy importante. Servía como ventilación y también como construcción, ¿no? Porque por ahí también podían bajar a construir el acueducto. Esta es una de las tapas de las arquetas moderna, obviamente, con las que se protegen esos pozos que, como veis, caían como los pozos del saneamiento de las traídas de agua de nuestras calles, caían en el medio de la calle. Obviamente no le vamos a poner una arqueta de un colector a una persona dentro de su casa, ¿no? Esto es algo lógico, pero es algo que cuando vemos el paisaje de Tiermes desde arriba, a través de estas arquetas, sabemos perfectamente que encima, la parte de encima, tendríamos una calle, una vía. Una vía, por otra parte, que como veis tiene sus propias canalizaciones. Estas canalizaciones eran para conducir el agua superficial. No lo llevaban ni siquiera, en muchos casos, no lo llevaban ni siquiera vistas al aire libre, ¿no? Eran canalizaciones que después aquí había un acabado de la calle a través de unas losas de piedra o incluso unos tablones de madera, de tal manera que tenemos por una parte agua a unos 10 metros del acueducto, en este punto, porque este punto está casi saliendo, agua superficial, pero conducida a través de esas galerías, y agua que obviamente iba por la parte superior de la calle, ¿no? Es decir, tenemos todo un paisaje, ¿no?, excavado del suelo interesantísimo, ¿no?, y que contiene todos esos restos de todas esas galerías, ¿no? Los rebajes, las propias aceras están
están marcadas en las propias, en la roca, ¿no? Están apoyadas en la propia roca, todo, ¿no? Esta es una zona al lado de la casa del acueducto, que toma su nombre precisamente porque el acueducto pasa muy cerca y porque aquí se produce un punto en el que el nivel de la calle y el nivel del acueducto se juntan, ¿no? Entonces el acueducto tendría que salir casi a nivel de calle. No sabemos cómo estaba resuelto, pero sabemos que el acueducto continuaba más lejos hacia las termas que se encontrarían unos cuantos metros en la dirección este, ¿no? Nos parecen, no podemos dejar también de admirar todo esto. Podemos entenderlo, obviamente, y debemos entenderlo, sabemos cómo funciona, etcétera, pero no solamente es comprenderlo, sino también es perfectamente admirar que todo esto además se mantenga en la actualidad, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una serie de plataformas habitadas. Antes contaba en el vídeo una cosa que era, claro, por esas plataformas iban las calles, ¿no? Y son esas calles las que también identificamos. Este es ese tramo que estábamos viendo, ¿no? Aquí hay unos pozos que en este dibujo no están marcados, pero hay unos pozos, entonces sabemos que la calle venía por aquí. Perdón, esto, y que continuaba hasta este lugar que eran las termas, ¿no? Tenemos una serie de infraestructuras viarias y decía una cosa que creo que es fundamental para entender Tiermes, ¿no? Lo que vemos ahora solamente es como un sistema terminal. Lo que vemos ahora excavado en todo este borde, en toda esta cornisa, es como si estuviésemos viendo las partes, estuviésemos viendo casi las viviendas, ¿no? Incluso no solamente las viviendas, estuviésemos viendo una parte de las viviendas, que es la parte donde se apoyaban esas viviendas, los almacenes, las cocinas, casi como si estuviésemos cortando nuestras casas. Sí, las casas se han caído, obviamente, o se han retirado, pero lo que vemos es lo que queda, ¿no? Lo que queda de esas casas, que es precisamente esos lugares frescos a veces, o esos lugares donde apoyaban las estructuras de las casas, etcétera, ¿no? Son esto, ¿no? Que, claro, obviamente nos causa admiración y nos causa también una cierta, bueno, ha dado lugar también una forma de entender a veces el yacimiento de una manera errónea, ¿no? Los romanos vivían en cuevas, no vivían en cuevas, es que esto eran los almacenes. Esos eran los almacenes de esas casas, las cocinas, etcétera, los lugares frescos. Pero fijaros en estos huecos. Estos huecos eran donde apoyaban las estructuras y aquí delante tendríamos una casa, una o varias casas, ¿no? ¿Vale? Sin embargo, hay otro lugar de la ciudad, que es este que veíamos antes también desde el aire, ¿no? Que es donde ya no hay tantos cortes de la propia topografía, ya no hay esos escarpes de roca, aunque siga habiendo una ladera bastante pronunciada, se pueden construir o se pueden ir haciendo plataformas más grandes, como las de los grandes conjuntos romanos, como el foro, las termas, ¿no? Y seguramente algún tipo de palestra. Por lo tanto, este es el plano que dibujamos nosotros y con el que explicamos, ¿no? Si hubiésemos ido a Tiermes, y como estamos en Tiermes, ¿no? Os lo enseñamos, es el plano que tenemos un poco para la guía de las visitas, ¿no? ¿Por qué? Porque identifica tanto los restos que podemos encontrar en Tiermes como los propios recorridos, ¿no? Y limpiando algunas cosas que pueden, bueno, pues pueden confundir, ¿no? Porque es muy difícil explicar este lugar si no vamos seleccionando o vamos identificando las cosas con una cierta nitidez, ¿no? Antes os hablaba de una serie de modelos tridimensionales, de maquetas digitales, ¿no? que hemos estado desarrollando durante todos estos años para entender, fundamentalmente para entender el lugar, ¿no? Para entender por dónde están estas vías, por dónde están estas calles, dónde se encontraban estas arquitecturas, pero también para explicar, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo se explica esto? El hecho de que el foro esté aquí, el templo esté aquí, pues seguramente que habría algún tipo de conexión entre lo que sería el centro de poder, ¿no? En época anterior a los romanos, que era este punto, y cómo los romanos necesitan de unas infraestructuras más grandes como ese foro que se localiza en ese lugar. Y es que, bueno, estos otros dibujos a lo mejor son un poco más difíciles, ¿no? de entender y sobre todo con una pantalla como más pequeña, ¿no? En lugar de un proyector,
pero cuentan un poco la evolución de ese lugar. Esto es una sección, es como si estuviésemos cortando el yacimiento por la mitad, tenemos la parte más alta del yacimiento y nos podemos plantear a lo largo del tiempo cómo se va ocupando ese cerro, ¿no?, en puntos diferentes y según las distintas necesidades, ¿no? Por ejemplo, nos explica cuestiones como, bueno, la ciudad se encontraba primero aquí arriba, ¿no? Después la ciudad, como os decía, o una parte de la ciudad romana, del centro de poder romano, se ocupa zonas, como veis, con una pendiente menor, ¿no? Después, incluso también, la ciudad sufrirá, todas las ciudades romanas, en época del Bajo Imperio, ¿no?, el siglo III, siglo IV, las ciudades se repliegan en un momento determinado, ¿no? Se repliegan para hacerse más fuertes, para tener que controlar menos tamaño, ¿no? Y construyen una serie de murallas, y ahora lo veremos, ¿no? Pero claro, se entiende muy bien en este perfil, ¿no?, cómo en época celtibérica seguramente que no existía esa trinchera, esas trincheras que veíamos antes desde el aire, de la puerta oeste. ¿Por qué? Porque precisamente el hecho de que estuviese la ciudad fortificada en ese punto era la defensa natural de ese lugar, ¿no? Y aunque no podemos demostrarlo con datos, porque por lo que os decía antes, no puede haber una excavación que date de qué años son esas trincheras, sí que sabemos que necesariamente tuvo que ser en época romana, en época en la que la ciudad no necesita, en una época un poco de paz, ¿no?, en la que el mundo romano, ¿no?, pues durante 2 siglos, ¿no?, pues convive un poco plácidamente, entre comillas, ¿no?, con los habitantes de este lugar, ¿no?, y en cierta manera estos habitantes se romanizan, ¿no? Entonces estas trincheras pues tienen que pertenecer a un momento en el que este lugar, lejos de ser un templo inaccesible o inexpugnable, se convierta casi en un lugar casi al que subamos, ¿no? Estas imágenes, ¿no?, pues nos dan un poco esa voluntad, ¿no?, esa idea de decir dónde está la ciudad romana y cuáles son sus límites, algo que especialmente nos interesa mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque viendo un poco las cosas desde arriba podemos decir, si todo esto es un cerro elevado, ¿no?, ¿por qué la ciudad no se iba a extender hasta aquí? Obviamente se extendería todo lo que es la almendra, ¿no?, lo que llamamos ahora mismo en los centros urbanos almendras, ¿no? La almendra siempre en poco relación a esos lugares elevados donde hemos construido muchas de nuestras ciudades. La necrópolis se encuentra fuera, pero como veis, esta es la muralla que en un momento determinado amortiza, ¿no?, o deja fuera parte de los terrenos de la ciudad que antes se encontrarían pues controlados por este foro. Y de hecho hay una cosa que es muy llamativa, ¿no? Vemos como el foro, si eso fuera así, si la ciudad se extendiese hasta este punto, que no lo sabemos porque en esta parte no se ha excavado, el foro estaría en una posición más o menos central. Y la muralla en un momento determinado se construye para cortar la ciudad. Se ve muy bien, yo creo, en este dibujo, ¿no? Toda esa evolución histórica, ¿no? La ciudad antes estaba aquí, este es el punto más alto, se lleva hacia el foro, que es el centro de la ciudad se expande seguramente mucho más, incluso fuera, estos son los caminos de llegada a la ciudad, ¿no? Y en un momento determinado se corta. Vamos a ver un vídeo de esa muralla, de cómo son los restos de esa muralla, en la que estamos trabajando además ahora. En este momento estamos desarrollando un proyecto para poner un poco en valor esa muralla, que como digo es tardoimperial, como digo ahí, es del siglo III, siglo IV, y que debajo vemos o han aparecido restos de viviendas que fueron ocupados, fueron cortados directamente. La muralla, parte de la ciudad se abandona y se queda fuera, se queda en este punto, y parte de la ciudad se queda dentro. Fijaros que bien se ve todo esto, la línea de la muralla. A veces excavado y a veces sin. Carlos, baja un poco el volumen para que se te escuche mejor. Pues Sí, ¿ahora? no, bueno, da igual. Nada, déjalo.
acumulado mucha tierra detrás, entonces parece como que la muralla es una contención de la tierra detrás. ¿Por qué? Porque todo eso se ha acumulado durante muchos siglos. Entonces es muy difícil explicar a alguien que no entiendes, explicar a Tiermes que eso era precisamente una muralla, y además, por otra parte, solamente era actuaba en un momento determinado, una imperial. Sin embargo, seguimos viendo el resto de la muralla fuera de esa parte que está un poco más alejada del acceso. Fijaros, esta línea sigue en un momento determinado. ¿Qué pasará? Pues que allí donde los cortes de la roca no son necesarios, en este punto no se hace necesaria una muralla, conecta con los propios acantilados. Hay una parte de la ciudad amurallada y otra parte de la ciudad amurallada de manera natural. Bueno, no teníamos muy claro cómo íbamos a ir de rápido. Seguramente que ya teníamos que íbamos a avanzar de una manera lenta, ¿no? Por lo tanto, ya hemos previsto que la venta de Tiermes nos ofrezca una de esas habitaciones fantásticas que tiene allí. Entonces, os explicamos alguna cosa más y continuamos la visita el próximo día, que yo creo que así también lo vamos un poco reposando, ¿no? Pero sí que nos vamos a quedar, ¿no? Vamos a entrar en Tiermes ya con una visita como más a pie de suelo, ¿no? Para contaros un poco el trabajo que hemos desarrollado también en algunas de intervención, en algunos de los conjuntos más importantes, ¿no? En el año 2007, cuando empezamos a trabajar en Tiermes, fue a través de una llamada de un encargo de la Junta de Castilla y León, que nos hace en paralelo a dos equipos, a nuestro equipo, el Laboratorio de Paisaje Arquitectónico, Patrimonial y Cultural, que nos hemos hablado más veces de él, ¿no? Donde, bueno, dirigido por Darío Álvarez, Miguel Ángel de la Iglesia. En aquel momento estábamos 3 arquitectos investigadores. Todavía no éramos arquitectos, de hecho, cuando empezamos a trabajar en el foro. Estábamos terminando la carrera y con un equipo de arqueología de la Universidad de Segovia, de la IE de Segovia. Uno de ellos es el arqueólogo que veíamos antes en la ermita, ¿no? Que es Pablo Arribas. Y bueno, es un proceso, ¿no? Que inicia la Junta en este momento como una emergencia. Ahora veremos por qué esto estaba en un estado de emergencia, y se desarrolla un grupo que, formado por arqueología, por arquitectura, ¿no? También por las propias empresas constructoras que intervienen en el lugar, que se llama Tiermes Laboratorio Cultural. ¿Por qué laboratorio? Pues porque en realidad era debido a los problemas de erosión que tenía el propio yacimiento, debido a las dificultades que genera también el clima, ¿no? A más de 1200 metros de altura, muy extremo, ¿no? Nieva en bastantes ocasiones, lo decía antes, no sé quién de vosotros, ¿no? Que era un lugar frío, ¿no? Es un lugar frío y muy caluroso también, extremo, en una parte del año, y en verano también por el calor, ¿no? Y por lo tanto van a ser necesarias nuevas técnicas y nuevas formas de proteger o de valorar también ese paisaje arqueológico, ¿no? Y de contar también ese paisaje arqueológico. Nos llamaron porque el yacimiento había sido objeto precisamente de algo que en el otro día, por ejemplo, Sagra lo comentaba en la clase, ¿no? Que es de excavaciones extensivas, con fondos no planificados para después proteger. Cuando excavábamos extensivamente algo, en este caso eran viviendas, un barrio de viviendas en torno a la zona del Foro Romano, ¿no? Que en aquel momento se pensaba que era el depósito de agua, como os he contado, ¿no? Y se había excavado de manera extensiva, pero no había ningún plan para consolidar esos restos o para protegerlos, ¿no? Por lo tanto, el yacimiento se encontraba vendado, ¿no? Con estas mantas, con estos geotextiles, que intentaban paliar los efectos del agua, que, como veis, pues no conseguían, ¿no? Ante esta crisis, ¿no? Un poco como
vivimos a golpe siempre de crisis, ¿no? Pues la llamada de la Junta pues fue, tenemos directamente un muerto en nuestras manos, ¿no? Y no sabemos muy bien qué hacer con ello. En algunas ocasiones ponemos fotografía de algunos cristos yacientes de peña, ¿no? Porque parecía casi como un velo de un fallecido, ¿no? Lamentablemente esto no podía continuar así y se hacen una serie de operaciones que fundamentalmente lo que hacen es drenar ese agua, como veis, sin casi una operación muy urgente, sin casi ninguna otra intención, objeto que drenar el agua y consolidar unos restos a través de unas gravas, de unas protecciones de las coronaciones de esos muros, etcétera. Unas operaciones de urgencia, ¿no? A partir de ese momento, ¿no? Y no, por no extendernos más en eso, pues seguimos trabajando, ¿no? Porque una vez que ya aquí es una fotografía aérea, ¿no? Anterior a esas operaciones de urgencia, ¿no? Esta es una fotografía ya con con esas operaciones hechas, ¿eh? Y fijaros cómo empezamos a trabajar no solamente en todo esto, que como os decía eran unos barrios que estaban alrededor del foro, sino el foro también pues presentaba, no he traído la fotografía, pero presentaba muchísimos problemas de mantenimiento, de conservación de estos muros, ¿no? Y también, obviamente, humedades en estos puntos, y era necesario intervenir sobre todo este conjunto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos un poco desde nuestro equipo? Pues hacer un poco como esa operación para seleccionar aquellas cosas, para darle forma, a lo que eran pues, el tejido, ¿no? de las casas, ¿no? Dar forma, ¿no? Es decir, con esas gravas se va a dar forma, esto es una calle, esto es una manzana, esto es otra manzana, ¿no? Es decir, ir dibujando o delineando con elementos que protejan a su vez, ¿no? Es decir, gravas, geotextiles, generando nuevos canales de drenaje, etcétera, y fundamentalmente dar forma. No solamente a este elemento, como digo, sino fundamentalmente al foro. Porque uno de los problemas mayores que podía tener el foro era precisamente que no se conocía ni siquiera su formalización, no se sabía dónde estaba el edificio. Yo veo esto y sí que efectivamente parece un depósito, ¿no? Y era necesario hacer entender además, en un salto mortal, que este era el centro de la ciudad, ¿no? Entonces no podíamos acceder al centro de la ciudad, pues digamos, por la trasera, sino que teníamos que generar casi un recorrido o una forma de decir, oigan, señores, estos barrios, ¿no? Que eran además barrios posteriores a la construcción del Foro Romano, es decir, tenían un trazado más irregular, estos barrios alrededor de un edificio de estas dimensiones seguramente que estuviesen mucho más ordenados, la ciudad obviamente sería pues un poco como si paseamos por las calles aledañas de la Plaza Mayor, ¿no? Entonces decimos, la ciudad tiene que tener una geometría en torno a ese foro romano, ¿no? Y empezamos a dibujar estos montajes, ¿no? Estos son dibujos hechos sobre las fotografías aéreas, es decir, ¿qué pasa si colocamos simplemente el cierre provisional que se había hecho con unos mástiles, ¿no? Los recolocamos y lo llevamos a unos puntos donde permitamos reproducir, como veis, esa geometría del foro hacia el exterior, ¿no? Entonces, con una operación tan mínima como recolocar este cierre y, como veis, limpiar algunas cosas, valorar otras y colocar en este punto, que esto es un fotomontaje, una pasarela, que después veremos cuál es su función, al final, y generar un recorrido, solamente con eso, ya haciendo extensivo ese recorrido, no solo al foro, sino permitiendo puntos de observación del foro de manera exterior, etcétera, recolocando y valorando la geometría, simplemente estamos valorando ese lugar y estamos valorando precisamente ese acceso. Tan importante es en patrimonio el hacer cosas como el saber transmitírselas también a una gente o a una sociedad que estaba, bueno, pues un poco conociendo a través de las noticias ese problema pues que había en Tiermes, ¿no? Esa gran excavación, ¿no? Que hacía pues que peligrasen, ¿no? Unos restos arqueológicos. Entonces, aprovechando, esta es una imagen del pabellón de la feria de Arpa, unas ferias
muy interesantes de arte y patrimonio, ¿no? De bienales que se celebran cada 2 años, ¿no? En Valladolid, ahora con carácter además anual, una vez en Valladolid y una vez en Portugal, ¿no? Y aprovechando esta situación, pues como veis, hicimos un pabellón dedicado precisamente a tierras, ¿no? Con estos quiebros que parecían casi como esos quiebros que va dando el propio acueducto, ¿no? Y ese acueducto, una alfombra en el suelo, ¿no? Pero aprovechando que, decir, ¿cuál es lo más importante? Esa ventana que abre Tiermes ante la sociedad, esa ventana del nuevo foro, del foro romano que conoceremos en el año 2009, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos en el año 2008 y decir, bueno, el foro de Tiermes va a ser esto y va usted poder ir a visitarlo y va a poder ir a comprenderlo. Muchas veces, esta es la imagen definitiva, muchas veces nos cuesta diferenciar algunos fotomontajes, algunas con la obra realizada, que como veis es mínima, pero tiene que ir a puntos muy concretos y a lugares muy determinados para explicarse. Ese recorrido, ese lugar en el que generamos a través de toda la tierra, de la excavación, de toda la tierra que estaba acumulada en montones, generamos un mirador elevado, una especie de montículo, desde el cual se podía contemplar un poco toda esa estructura del foro, ¿no? Empezaba la visita con precisamente la recolocación de ese muro, la ermita y esas letras de Tiermes, ¿no? Veíamos el foro al fondo, ese montículo, ese mirador, al que la gente se podía subir y podía ver ya que existía aquí una línea. Es una línea de una pasarela. Es lo único que se construye nuevo, junto con esta cubierta, que ya existía una cubierta un poco temporal en aquel punto, que es para proteger unas cisternas. ¿Y por qué era importante llevar a la gente allí? Era tan importante llevar y construir una pieza que puede parecer que es muy larga, que es muy costosa, pero era fundamental hacer pasar a la gente por lo que era la galería, el final de ese foro, y hacer entender que este era el borde o el límite y también el nivel. ¿Cuál es ese nivel? El nivel de la plataforma. Es el nivel en el que la gente se sube y puede ver a través de él no solamente la plaza del foro, sino el paisaje, ¿no? Esa plaza, y os pongo esta foto porque yo creo que es muy reveladora, ese es el nivel de la pasarela, es el nivel de la plaza de arriba, de la plaza superior del foro. Es la plaza del foro que estaba rodeada por tabernas. Sería un poco como los foros romanos son un poco como nuestras plazas mayores, ¿no? Por así decirlo. Y sin embargo, fijaros, el foro tenía otro nivel inferior. Esas tabernas estaban rodeando por una parte, en la que la tierra lo permite, en la que la propia topografía lo permite, estaban rodeando en punto. Esta es la plaza superior, ¿no? Y con estas imágenes ya finalizo. Esa es la plaza superior. Esta es la planta de arriba del foro, pero sin embargo tenía un piso, pero un piso más abajo, ¿no? Un piso más abajo que aprovechaba que el terreno caía en esta dirección para construir otro nivel de tabernas. Tabernas, los bares, los negocios, las tiendas, ¿no? Que estaban, a las que se tenía acceso a través de esta galería, ¿no? Claro, hicimos una pequeña excavación en este punto precisamente para hacer comprender a la gente que estaba prácticamente excavado, este era el nivel al que llegaba la tierra, pero no se entendía muy bien qué era esto. ¿Por qué aquí hay una parte del foro, ¿no? ¿Por qué? Porque aprovechando que tenemos la tierra, pues el foro se convierte en también un elemento escalonado. Aparecen una serie de restos que nos permiten ver o entender cómo tenemos la plaza superior y luego esta zona de galerías que solamente en este punto remataban el alzado del foro, ¿no? Y que obviamente se abrían al paisaje. Esos eran los muros de estas tabernas que soportaban dos pisos, uno hasta este punto y otro por encima, que era esa galería que cerraba la plaza. Bueno, yo creo que con esto... si no se nos vuelve a hacer tarde. Sí. Ya, incluso ya pasándonos están 2 minutos, ¿eh? Con esto vamos a pedirle a Manolo en la venta de Tiermes que nos deje un poco que nos deje una habitación.
Y nos Menuda vamos a publicidad que le quedar, estás haciendo, Manolo. nos vamos a Hombre, quedar un sitio. hasta la semana que viene. Nos vamos a quedar hasta la semana que viene, que espero que os siga. Ahora que todos los negocios lo van a estar pasando mal, pues hay que apoyar a los buenos.